Buenos días a todos. En unos instantes comenzará el seminario. Les pedimos por favor que aguarden y que tengan apagado el micrófono y las cámaras. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. En unos instantes comenzará el seminario de banca digital. Les pedimos por favor que aguarden y mantengan sus micrófonos y sus cámaras apagadas. Buenos días a todos y a todas. En representación del equipo de programas abiertos de educación ejecutiva, les damos la bienvenida al presente seminario. Mi nombre es Carla Taberna y soy la encargada de admisión del programa de Banca Digital. En esta oportunidad nos encontramos en una instancia virtual para que el director académico, Pablo Wende, nos presente una temática inspiradora y de tendencia, cuyo título es El Momento Zoom. También le llegó a los servicios financieros. Al finalizar la presentación, daremos un espacio de preguntas y respuestas vía chat. Recuerden que es importante que permanezcan con el video y el micrófono apagados para garantizarnos una buena conexión. Pablo, adelante. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Carla? Gracias. Bienvenidos a todos, a todas. Un placer estar en contacto virtual. Espero que estén todos bien desde sus casas o desde la oficina o donde nos estén mirando y escuchando. Bueno, es un momento especial. En general hacíamos este tipo de encuentros de manera presencial, pero por suerte la tecnología nos ayuda y podemos mantener
este contacto de manera virtual. Les quiero comentar, ya lo puse recién en el chat, los que tengan ganas de realizar alguna pregunta, de hacer algún comentario, pueden utilizar la herramienta chat, para chatear, y luego se las voy a contestar. Después de la presentación se la contesto. Así que bueno, como bien comentaba Carla, la idea es charlar un poquito de lo que está pasando en el mundo de los servicios financieros, y voy a compartir con ustedes la presentación que tengo para el día de hoy. Así, mientras voy hablando, me voy acompañando con algunos slides, con algunos gráficos, para que también sea más fácil de entender un poquito de qué estamos hablando. Le puse el momento Zoom para la banca o para los servicios financieros a esta presentación, porque bueno, siempre en los últimos años se veían hablando de a los bancos les llegó el momento Uber, ¿no? O la uberización de la banca. ¿Qué significaba? Bueno, tenía que ver con la irrupción de Uber como una herramienta que modificó totalmente, que generó una disrupción en lo que es el mercado de transporte de pasajeros. Ustedes saben la polémica que hay incluso en Argentina por Uber, pero en el mundo Uber cambió lo que es el transporte, por ejemplo, de taxis, que tuvieron que allanarse, tuvieron que empezar a utilizar también aplicaciones, y apareció un nuevo competidor a partir del uso intensivo de la tecnología. Y esto lo que marcó fue un antes y un después para ese segmento de transporte, pero que también se empezó a ver como la necesidad de que los bancos se ayornen, que salgan del esquema tradicional ante nuevas tecnologías que iban irrumpiendo. Y ahora, esa nueva tecnología podríamos decir que Zoom. Fíjense que hace un mes y medio, si alguien decía, bueno, vení, sumate, o vamos a zoomear, como lo utilizan sobre todo los adolescentes para referirse a Zoom, no hubieras tenido ni idea de qué se trataba. Ahora sí sabemos de qué se trata. Bueno, eso es lo que hace una disrupción a partir de un momento muy especial que está viviendo el mundo, como es la cuarentena. Entonces la cuarentena lo que genera es un cambio de hábitos muy grande, la necesidad de quedarte en tu casa, y esto lo que hace es acelerar muchísimo todo lo que es la adopción de herramientas bancarias, pero de manera remota, de manera digital. Esto ya viene pasando en el mundo, estaba empezando a ocurrir en la Argentina, pero lo que se notó en estas 60, 65 días de cuarentena y de aislamiento forzoso es que la gente de manera obligada se ve en la necesidad de incorporar nuevos instrumentos financieros para operar, para pagar facturas, para recibir pagos, y esto es lo que vamos a ver en los próximos minutos. A ver si, bueno, esta es la Argentina que no nos gusta, ¿no? Esta es la Argentina que uno desearía que no exista. Fíjense, estas son imágenes del viernes 3 de abril, que todos lo recordarán, fue el día que reabrieron los bancos después de 2 semanas de estar cerrados. Fíjense las colas, ¿no?, de los distintos canales. Fue un verdadero escándalo, porque estábamos en la etapa más cerrada de la cuarentena, y ese día reabrieron los bancos después de 2 semanas, y lo que pasó, ¿no? Cientos de miles de personas haciendo colas, no respetando bajo ningún punto de vista el aislamiento social, y sobre todo exponiendo a los adultos mayores, que eran los que supuestamente debían que cuidar más, o que se tenían que cuidar más. Sin embargo, esto no sucedió porque, bueno, un montón de gente se agolpó rápidamente en los bancos para distintas cosas, ¿no? Ahí confluyeron jubilados que tenían que cobrar el mes de marzo, que lo tenían que hacer, jubilados que tenían que cobrar abril, pero que no les correspondía ir. Después fueron los beneficiarios de la asignación universal por hijo, que les pusieron fecha de cobro a partir del 3 de abril, entonces fueron a cobrar al banco. Después hubo gente que fue al banco a preguntar si tenía que cobrar el ingreso familiar de emergencia. Y esto, ¿qué demostró? Bueno, que todavía buena parte de la población depende de ir físicamente a una sucursal bancaria para realizar sus operaciones, ¿no? Y esto claramente es algo que hay que modificar, y de hecho, bueno, a partir de ahí, los bancos mismos empezaron a implementar muchas medidas para que la gente usara la tarjeta de débito,
para que no tuviera que ir al banco a cobrar la jubilación, para enseñarle a usar la tarjeta de débito. Me decían, un datito nada más, en el Banco Provincia, que el 93% de la gente, de los adultos mayores, que cobran a través del banco, tienen tarjeta de débito. O sea que tranquilamente podrían haber usado la tarjeta de débito para ir a un supermercado y hacer las compras, y además recibir un descuento del 15% del IVA, o para usarlo donde quisieran. No, van al banco. Algunos no saben usar la tarjeta de débito, otros la perdieron, y bueno, fue muchísima gente a buscar la tarjeta de débito y poder cobrar, o directamente aquellos que no tienen tarjeta, cobrar en efectivo. Pero no es el único caso, ni el único ejemplo de la Argentina que atrasa en materia de servicios financieros. Después apareció este tema, ¿no? El famoso billete de 5.000 pesos. Y toda la polémica, ¿no? Por, bueno, quienes están en el billete, pero aparte de la discusión sobre el billete en sí mismo. O sea, seguimos utilizando mucho billete. Argentina es uno de los países que más efectivo utiliza del mundo, y después vamos a ver algunos datos más. O sea, estar hablando hoy de si necesitamos un billete de 1.000, de 5.000, de 10.000 o de 1.000.000 es anacrónico. Esto se soluciona usando dinero electrónico. Si todos utilizáramos dinero electrónico, no haría falta estar trasladando billetes con todos los problemas que genera. Ni hablar lo que es la manipulación de billetes por el coronavirus. Ya se demostró que los billetes son transmisores de la enfermedad. Con lo cual, por un lado nos dicen que tengamos distanciamiento social, que nos pongamos barbijo, que nos pongamos tapabocas, que vayamos con mucho cuidado a hacer las compras, pero a la hora de hacer las compras después terminamos utilizando efectivo, con lo cual hay una manipulación de billetes que obviamente también propende al contagio. Y después está este dato. Esto tiene que ver, otra imagen o otro dato, prueba de que la de la Argentina que atrasa. Esto es una información que circuló poco y que después incluso se dejó de distribuir. Esto es el dato de ANSES y la cantidad de gente que cobra el ingreso familiar de emergencia y qué mecanismo eligió para cobrarlo. Esta es una información parcial que publicó Alejandro Banoli cuando todavía se estaba haciendo el trámite de inscripción para el cobro del ingreso familiar de emergencia, que son los famosos 10.000 pesos. Después no se publicó más, por eso no tenemos el dato definitivo. Piense que hay casi 9 millones de personas que van a cobrar estos 10.000 pesos. Y si miran la distribución de cómo eligió la gente, el ingreso familiar de emergencia era para empleadas domésticas, era para monotributistas categoría A y B, es decir, la franja más baja del monotributo, también para trabajadores informales que no tuvieran ningún tipo de inscripción en AFIP, para los que hacen changas. Y fíjense cómo eligió la gente cobrar los 10.000 pesos. 1.200.000, sobre un universo de 5 millones, ahora son 9 millones, pero es bien, bien válido y bien demostrativo de cómo funcionó el tema del pago de estos 10.000 pesos. 1.200.000 personas se eligió cobrar por transferencia bancaria. Después, 450.000 personas eligieron cobrar por la app de Banco Provincia. Eso es lo que acá es el 33% que decidió cobrar por transferencia bancaria o cuenta DNI, o sea que eligió cobrar por mecanismos electrónicos. Pero fíjese el 66% restante. Eligió cobrar en efectivo con un sobre yendo al correo argentino, en efectivo en un sobre que le tiene que dar el correo argentino, o ir a buscar el efectivo a un cajero automático, que ahí lo que hacen es te dan un número, una clave de 6 cifras, vos tenés que poner la clave de 6 cifras en el cajero automático sin tarjeta, y el cajero te da automáticamente los 10.000 pesos. El 66% de la gente eligió cobrar por algún mecanismo el efectivo, en vez de que le hagan una transferencia. O sea que esto habla clarito de dónde estamos parados en materia de uso de dinero electrónico, sobre todo para las clases por ahí de menos recursos o que trabajan en la informalidad. En ese sentido, bueno, Alberto Fernández en la conferencia de prensa que dio el sábado pasado, dijo, hay 9 millones de personas que tienen que cobrar el ingreso familiar de emergencia, 6 millones cobraron,
y 3 millones todavía no cobraron. Y ya vamos por el día 70 de la cuarentena. O sea, hace 70 días que hay gente que quiere cobrar 10.000 pesos en medio de una cuarentena total, de una falta de ingresos absoluta, y todavía no lo pudo hacer. ¿Por qué? Bueno, porque tiene que ir a una sucursal de Correo Argentino y todavía no se organizó, porque todavía no se instrumentó bien cómo es el tema del pago a través del cajero automático. O sea, es un verdadero papelón lo que pasó con el tema de estos 10.000 pesos, cuando el Estado lo que tendría que haber hecho es obligado a la gente a bancarizarse de alguna manera para que pudieran cobrar, y no disponer el pago en efectivo. Era el momento ideal para que la gente cobre a través de un mecanismo electrónico. Ayer leí, esto es muy fresco, que vieron que en Estados Unidos la gente está cobrando, distintas cuestiones por lo que está pasando. Está el seguro de desempleo, pero después se dispuso que cada norteamericano reciba un cheque de $1.200 por mes mientras dure la cuarentena. Bueno, lo que se dispuso en Estados Unidos es que varias millones de personas, en vez de cobrar el cheque, que después tienen que ir al banco para que le den el efectivo, lo que van a recibir es una tarjeta prepagada. Directamente le van a mandar a su casa un sobre con una tarjeta prepagada adentro, y esa tarjeta después la usan para pagar en los comercios. Díganme si eso no era mucho más fácil que implementar todo este engendro que trataron de hacer desde el ANSES, que, reitero, hay 3 millones de personas que no cobraron, y en la medida que no cobren, no se puede implementar la segunda etapa. Bueno, pero no todas son malas noticias, no todo es atraso en Argentina. También la verdad que hubo mucha innovación en estos tiempos, y esa innovación empieza a dar frutos. Entonces lo que aparece en el horizonte son nuevos jugadores, que son o bancos digitales o billeteras electrónicas, que lo que hacen es sumarse a la oferta de servicios financieros que ya ofrecen los bancos, y al mismo tiempo también obligan a los bancos a allonarse y a ofrecer mejores opciones para los clientes. Los bancos digitales, que son 3, y ahí los nombro, o neobancos, como los denominan por ahí en el mundo desarrollado, pero acá son bancos 100% digitales. Hay 3 bancos digitales en Argentina. Brubank, que está dirigido por Juan Brullú, que es una historia muy interesante, porque Juan era presidente de Citibank en Argentina, también fue presidente de Citi en Venezuela, y trabajó muchos años en el exterior. Bueno, después se fue de Citibank y dijo, bueno, yo quiero hacer algo distinto, quiero hacer algo diferente, algo muy pensado en las necesidades del consumidor, porque me di cuenta que incluso desde Citi a veces estábamos más por ahí concentrados en otras cosas y no le dábamos tanta bolilla a lo que quería la gente. Entonces creó su propio banco con su nombre, Brubank. Después está Willow Bank, que es del grupo Eurnequian, y después está Rebanking, que es de una compañía financiera llamada Transatlántica, que también generó un banco virtual. ¿Qué es lo que distingue un banco virtual de una billetera digital? Bueno, que el banco 100% digital lo que puede es captar depósitos. Esto es una diferencia muy importante. Entonces, los 3 casos que estoy mencionando son bancos que están y que pueden captar depósitos. Están con autorización para captar depósitos, cajas de ahorro, plazos fijos, pueden intermediar entre el ahorro de la gente y el crédito. En cambio, las billeteras digitales no lo pueden hacer. Las billeteras digitales no pueden tomar depósitos del público, aunque, claro, hay una zona gris, que es una gran discusión que está ahí flotando. ¿Por qué? ¿Qué dicen los bancos? Bueno, que en realidad las billeteras digitales sí utilizan plata de la gente para prestar. Por los casos de Mercado Pago, las grandes billeteras digitales que hay hoy, las más fuertes son Mercado Pago, del grupo de Mercado Libre. Después está Ubalá, de Pier Paolo Barbieri, que es un emprendedor muy joven. Naranja X, que es un desprendimiento del grupo Galicia, que tiene tarjeta naranja y decidió hacer una billetera digital, pero por afuera de la estructura del banco. Después hay otras billeteras digitales incipientes como BKR y como Nubi, y seguramente ustedes conocen otras billeteras digitales, o hay otras billeteras digitales que funcionan, pero estas serían las más importantes. ¿Cuál es la postura de los bancos? Que bueno, que cuando vos cargas tu billetera digital y haces un depósito, porque la billetera digital funciona con
una tarjeta de débito o de crédito, pero también vos podés cargar efectivo. Entonces, cuando vos cargas efectivo o recibís un pago en tu billetera digital, bueno, finalmente se están utilizando los recursos del público, casi un depósito. Y estas billeteras incluso invierten esta plata en fondos comunes de inversión. Pero bueno, hay una discusión que está dando vuelta, que todavía no está totalmente zanjada, pero en principio digamos que están los bancos digitales que sí pueden captar plata del público, y después están las billeteras digitales que no lo pueden hacer, pero sí ofrecer una gran cantidad de servicios financieros. Los bancos obviamente tienen una competencia importante, porque Mercado Pago emite una tarjeta de crédito, y ya hay casi 3 millones de personas que tienen la tarjeta de crédito de Mercado Pago. Igualá, que está en el mercado hace 2 años, tiene 2 millones de tarjetas de crédito, en realidad son tarjetas de débito emitidas, en el caso de Igualá son tarjetas de débito que emiten, también tiene tarjetas de crédito, y hay una cuenta. O sea, fíjense el crecimiento exponencial que tuvieron este tipo de compañías en muy poco tiempo, ¿no? O sea, era gente, y eso lo vamos a ver en un ratito, que o no tenía acceso a una cuenta bancaria, no utilizaba servicios financieros, no podía hacer una compra en cuotas, no podía suscribirse a un servicio digital porque no tenía tarjeta. Y ahora pueden acceder a esos servicios porque aparecen estas billeteras digitales. Y mucha gente que sí tenía una cuenta bancaria, pero que no lo utilizaba. Y eso se llama subbancarizado, ¿no? Y ahí aparece la opción de las billeteras digitales que bueno, provocan una disrupción importante en un mercado como el argentino, donde hay muchísima informalidad. Entonces, toda esa gente, ese casi 50% de la población que no tenía acceso a servicios financieros formales, empieza a operar a través de billeteras digitales que se bajan a través del teléfono. O sea, no todo el mundo tiene cuenta bancaria, pero sí casi todo el mundo en Argentina tiene un teléfono. Y con el teléfono tenés acceso al servicio financiero. Y eso es lo que se dieron cuenta en el mundo, y es algo que se aplica muy bien en Argentina, donde se da esta mezcla de mucha informalidad y al mismo tiempo la mayoría de los informales que tienen un teléfono. Entonces, la combinación entre público informal, una sociedad que se maneja en la informalidad, pero al mismo tiempo acceso a un teléfono, bueno, hace que este tipo de billeteras digitales tengan una adopción muy fuerte, muy importante, y que se ha acelerado muchísimo a partir de la cuarentena. Bueno, estos son nuevos proveedores que surgen en la industria financiera global, algunos ejemplos, y después los bancos tradicionales que hacen este spin-off que yo les comentaba recién. Nuevos proveedores, ahí hay un poco de todo. Está hasta Apple, que se transforma en proveedor financiero. Está el caso de Ualá, que yo les comentaba recién. El caso de Nubank, que es una billetera digital en Brasil que rompió todo, que hoy le compite a los grandes bancos, que llegó a México y que también empezó los trámites para operar en Argentina, pero bueno, con todo lo que está pasando se ve que o desistieron o lo dejaron para más adelante. Después está el caso de Winance, por ejemplo, que es una empresa de crédito digital, que es todo un rubro muy importante en lo que es el mundo fintech, el mundo de los servicios financieros a través de instrumentos digitales. Bueno, el crédito digital también es un competidor muy importante. N26, que es un banco alemán muy importante en Europa, 100% digital. Es decir, surgen jugadores de cero, que no existían, que hace 10 años nadie sabía lo que eran, de hecho no eran jugadores financieros, y hoy son jugadores muy fuertes en sus distintas industrias, con proyección internacional, y que le han competido y le compiten con éxito a muchísimos bancos. Y después la solución que encontraron muchos bancos tradicionales para salir a competirle a este mercado. Entonces está el caso de Naranja X, que es un desprendimiento de Banco Galicia. Está Santander, acá no se ve, justo creo que nos tapa, pero Santander lanzó Open Bank, muy fuerte en España y en varios países de Europa. Es un banco 100% digital, cuyo dueño es Banco Santander, pero que opera totalmente por separado. Es decir, vos entrás a la plataforma de Open Bank y ni te enterás que es Banco Santander.
Y lo mismo Goldman Sachs, un banco de inversión de Estados Unidos muy fuerte, que lanzó un banco digital, Marcus. Acá no lo vemos, pero después en la presentación lo van a poder ver más en detalle. Estos son algunos ejemplos de bancos que hacen este spin-off. Es decir, van a competir con el mundo digital, tienen sus aplicaciones, tienen su home banking, tienen su mobile banking, pero además incorporan otro tipo de producto que es el banco digital. Me acuerdo en el gobierno anterior, cuando Federico Sturzenegger era presidente del Banco Central, que los bancos tradicionales se quejaban ante Sturzenegger por el surgimiento de las billeteras digitales, y le decían esto es competencia desleal, porque no tienen que no tienen que dejar encajes por la plata que reciben, no tienen que pagar los impuestos que pagamos nosotros. Y bueno, Sturzenegger les decía, y háganse un banco digital, háganse ustedes una billetera digital, si nadie se los impide. Ustedes creen que ellos tienen ventaja, bueno, en vez de funcionar como bancos, sigan siendo bancos, pero aparte pueden tener el negocio de billetera digital o de banca digital, y bueno, la verdad que hay varios que no sé si le hicieron caso, pero claramente es una tendencia cada vez más fuerte. Bueno, esto es un poco lo que ha ocurrido con esta cuarentena global que estamos viviendo y cómo han cambiado los hábitos y cómo hay sectores que se ven muy beneficiados por lo que ha ocurrido. Otros sectores, por supuesto, sufren. La mayoría del mundo está sufriendo la cuarentena, la caída de la actividad es fenomenal en todo el mundo, pero bueno, hay cambios de hábito, hay tendencias que se aceleran, y ahí aparecen estos casos, ¿no? Mercado Libre, fíjense lo que es la acción de Mercado Libre, esto es desde el 20 de marzo, no está la referencia, pero se las doy yo, esto es lo que ha subido estas acciones a partir del 20 de marzo, o sea, en menos de 3 meses, lo que ha subido, por ejemplo, la acción de Mercado Libre. ¿Por qué? Bueno, porque creció el comercio electrónico en toda la región. Mercado Libre es muy fuerte en toda América Latina. Hay mucho más comercio electrónico, la gente salió mucho menos de la casa, y la adopción del comercio electrónico, del e-commerce, se aceleró de una manera espectacular. Entonces, lo que todavía no estaban comprando de manera digital, obligadamente, por lo que está ocurriendo, se vieron forzados a aprender de qué manera se negocia y se comercia de manera digital. Bueno, esto impactó, fíjense, en la acción de Mercado Libre, prácticamente duplicó su precio en menos de 90 días. Bueno, el gran jugador global en materia de e-commerce, Amazon, la empresa de mayor capitalización del mundo, la empresa más cara hoy, que más valor tiene en el mundo, subió 32% en menos de 3 meses. Bueno, ya tenía valores estratosféricos, pero esta tendencia al e-commerce también se profundizó en Estados Unidos, y Amazon tiene presencia global además. Y después está Netflix, todo lo que es los servicios de streaming, no hay cine, no hay teatro, no hay espectáculos deportivos. La gente empezó a usar mucho más servicios de streaming para pasar más tiempo en la casa, y ahí Netflix sube casi 45%. Eran todas empresas que igual venían volando en la bolsa, no es que venían de capa caída. Venían volando, ya los inversores pensaban que eran valores razonables, pero con toda esta nueva normalidad que estamos viviendo y la cuarentena, bueno, hizo que este tipo de compañías volara en los mercados. Y acá tenemos casos locales, de cómo está impactando la cuarentena en las billeteras digitales y en toda esta disrupción desde el punto de vista financiero. El caso de Ualá, incorporaron 160.000 tarjetas nuevas, 160.000 clientes desde que empezó la cuarentena. Se aceleró de una manera espectacular, en el caso de Ualá, la cantidad de clientes que dijeron, bueno, yo quiero tener la billetera digital. Me conviene mucho en este momento donde no hay bancos, o donde hay que pedir un turno, o donde directamente estuvieron cerrados. Mucha gente dijo, bueno, agarro el teléfono y me abro una billetera digital. Fíjense el caso de Brubank, aumentó 200%, o sea, se triplicaron la cantidad de transacciones que se hacen con las cuentas y las tarjetas de Brubank. Eso es un dato súper fresco. Y después fíjense lo que es el comercio electrónico en Argentina. Este es un dato de CACE, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Aumentó 84% el comercio electrónico en Argentina en abril, sacando turismo, que era una parte importante de lo que es el comercio electrónico en Argentina. O sea, había mucha compra de pasajes y de hoteles por comercio electrónico. Bueno, en el caso, sacando turismo, que obviamente cayó, tomando el resto de los rubros, prácticamente se duplicó el comercio electrónico en relación a lo que pasaba antes. ¿Por qué es muy importante esto? Porque es tan fuerte
para el tema de los servicios financieros que suba tanto el comercio electrónico. Porque por definición, si compras a través de tu compu o de tu teléfono, no puedes usar efectivo. La única manera es poniendo una tarjeta de débito, poniendo una tarjeta de crédito, en algunos casos haciendo una transferencia, o algún otro mecanismo, pago QR, o sea, hay distintas formas, pero por definición el comercio electrónico no admite el pago en efectivo. Hay excepciones, por supuesto, ¿no? Si por ahí pedís delivery, podés poner la opción de pago con cash. Eso es cierto, Mercado Libre también tiene la opción de efectivo, pero en general esto lo que acelera mucho es justamente la adopción de instrumentos de pago electrónicos. Bueno, y ahí es donde hago alusión al momento Zoom que está viviendo, ¿no? La banca y los servicios financieros como un momento realmente disruptivo, donde todas las tendencias que se empezaban a ver en los últimos 2 o 3 años se aceleraron de una manera espectacular. En general, los que están en el mercado te están diciendo lo que esperábamos para dentro de 2 años o 3 años se está dando ahora. Y esto no es una tendencia que va a pasar dentro de 30 o 60 días cuando vayamos a una nueva normalidad, porque las cosas no van a ser iguales, pero de a poco la economía se va a ir abriendo, pero ya hay hábitos que se van a incorporar. Probablemente esto que estamos haciendo de tener una charla vía Zoom, que hace 6 meses probablemente ninguno de ustedes hubiera inscrito para participar, bueno, cuando hagamos esta misma charla dentro de 6 meses, posiblemente ustedes sigan participando y yo también, en este tipo de encuentros por Zoom. También va a volver el encuentro presencial, pero en muchos ámbitos, sobre todo cuando hay viajes, cuando hay eventos internacionales, bueno, la plataforma de poder hacerlo a través de Zoom o de otros instrumentos digitales se va a utilizar mucho más. De hecho, está habiendo muchas compañías nuevitas que se están incorporando a este mercado y están ofreciendo sus propias soluciones. Bueno, vamos un poquito a lo que es el concepto de inclusión financiera que yo les comentaba antes y para meternos un poquito más en lo que es el funcionamiento de los bancos. ¿Qué significa hoy inclusión financiera? Esto es una definición del BID. Tiene que haber 2 condiciones, se tienen que cumplir 2 condiciones. La primera condición es tener un servicio financiero, lo tenés que tener, una cuenta, una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, una caja de ahorro, pero además de tenerlo, lo tenés que usar. Es decir, no alcanza con tener el acceso y tener una caja de ahorro, sino que además la tenés que usar. Si vos la tenés pero no la usás, no estás incluido financieramente. Entonces, miremos lo que pasa en Argentina. Estos fueron datos también de un informe que hizo el BID en base al Banco Central, al INDEC, a COELSA, a distintas fuentes de información, y también está incluido esto en el último informe de inclusión financiera que divulgó el Banco Central, y tiene datos que fueron sorprendentes cuando se divulgaron y después se van actualizando. El 80% de la población adulta tiene una cuenta bancaria. 80%. Hasta que salió este informe, que fue hace 1 año y pico, y después se fue reactualizando, la creencia era que entre 40 y 45% solamente de la gente tenía una cuenta. Pero no, 80% de la gente tiene una cuenta bancaria. Son casi 27 millones de personas que tienen una cuenta en el sistema bancario argentino. Hay 55 millones, casi 56 millones de cuentas de ahorro, por lo menos a diciembre de 2018. Esto fue creciendo un poco en 2019, pero no varía sustancialmente. Y ahí te da un desagregado, ¿no? De lo que son cuentas sueldo, lo que son las cuentas previsionales, los jubilados, y después otro tipo de cuentas. Pero realmente es muy importante la cantidad de gente que tiene una cuenta bancaria. Sin embargo, se usa poco el sistema financiero. Hay una subutilización y una subbancarización en Argentina que es realmente tremenda. Bueno, ahí está la discusión, si esto es porque los bancos no ofrecen buenos servicios, si porque no se ha ayornado, si porque la gente tiene la cuenta pero prefiere no usarla, si hay una idea de no operar con los bancos. Fíjese que hay un 80% de la gente que tiene una cuenta, y si tiene una cuenta tiene una tarjeta, porque por definición una caja de ahorro te da derecho a tener una tarjeta de débito. Sin embargo, la columna de la derecha lo que muestra es
el porcentaje de gente que usa tarjeta de débito. En Argentina solamente un 22% de la población usa tarjeta de débito. En Chile 44%. Y en los países de la OCDE, de los países desarrollados, 77% de la gente utiliza tarjeta de débito. O sea, fíjense ahí qué subutilización que hay. Y esto es también datos sobre cómo se utiliza, cómo se paga en Argentina. Esto es un dato muy interesante que hizo el INDEC sobre hábitos de consumo en diciembre del año pasado, donde analizaron distintos patrones de conducta relacionados con el consumo, y uno de los puntos que analizó el INDEC es cómo se paga en todos los ámbitos, teniendo en cuenta todos los mecanismos de pago y todas las distintas actividades, cómo se paga en Argentina. O sorpresa, o no tan sorpresa, casi el 70% de todos los pagos que se hacen en Argentina se hacen en efectivo. Ese es el gran enemigo hoy, cuando se habla de bancos versus fintech, o de las billeteras digitales que se pelean, o ver quién tiene el mejor modelo o no. El efectivo es ese gran enemigo. O sea, acá lo que hay que conseguir es bajar el uso del efectivo. Casi 70% de todos los pagos que se hacen en Argentina son en efectivo, 19,5% se hacen con tarjeta de débito y crédito, y 4% con transferencia bancaria, home banking o débito automático. O sea, claramente lo que hay que cambiar es la utilización del efectivo. El INDEC publicó hace 2 días el informe de venta en supermercados minoristas y mayoristas, y en abril, no, perdón, en marzo, donde ahí ya se ve que hay más consumo por efecto de la cuarentena. 10% aumentó el consumo en supermercados comunes, y 20% en los mayoristas. Lo que se ve ahí es algo interesante. Por la cuarentena se duplicó respecto al año pasado el pago con tarjeta de débito y tarjeta de crédito. Se duplicó. O sea que la gente, ante la cuarentena, y se ve que por temor también al contagio y a la manipulación, lo que hizo es usar más instrumentos electrónicos. Y el uso de efectivo creció solamente un 50%. Es decir, creció mucho más rápido el pago con instrumentos electrónicos que el pago en efectivo. O sea que cuando la gente puede pagar con tarjeta, o sea, la gente puede pagar con tarjeta de débito o tarjeta de crédito. Por ahí hay muchos que usaron tarjeta de crédito porque no tenían efectivo, porque no tenían plata en la cuenta. Entonces dijeron, bueno, le doy a la tarjeta y me financio. Eso también puede ser. Pero me parece que es un dato interesante cómo creció el uso de instrumentos electrónicos en las compras de los supermercados. Después, con el tiempo, se verá si esto es una tendencia que se mantiene o si se dio momentáneamente por la cuarentena. ¿Por qué se usa tanto efectivo en Argentina? ¿No? Cash is king. Realmente es uno de los países del mundo donde más efectivo se utiliza. Ahí, bueno, usé un informe de Geopagos, que es una empresa especializada justamente en medios de pago, y hay muchas causas que se dan en Argentina. Primero, la informalidad económica. O sea, si vos sos un trabajador informal, te pagan en efectivo y después seguís gastando en efectivo. Después, la alta presión impositiva. O sea, la mayoría de los contadores que te dicen, no use la tarjeta porque dejas rastros, porque no puedes justificar el nivel de ingreso, entonces te invitan o te empujan a usar efectivo. Después hay, bueno, imposiciones de retenciones de IVA, de ganancias, para las operaciones electrónicas. Entonces, el comerciante, ¿qué dice? Si cobro con tarjeta, me retienen IVA, me retienen ganancias, me cobran comisiones por venta, tengo más plazo para cobrar. Entonces siempre el comerciante te va a favorecer la compra en efectivo. Si pagás en efectivo, algún descuento, y eso se vio mucho en los últimos meses, ¿no? Había mucho incentivo para que la gente pague en efectivo en vez de usar medios electrónicos. Y también la inexistencia de opciones en muchísimos comercios, ¿no? O sea, muchos comercios todavía no tienen ni la POS, ni tienen el M-POS, que es ese cuadradito que muchos comercios le ponen al teléfono para poder pasar la tarjeta de débito. Esto es muy común en la ciudad de Buenos Aires, por ahí en el conurbano, pero no en todo el país. Pensemos que Argentina es un país muy grande, hay comercios muy alejados, y en muchísimos lugares todavía no existe ni el POS, ni el móvil para cobrar, ni el M-POS tampoco, por lo tanto la única forma de pago en muchísimos lugares de la Argentina sigue siendo el efectivo. Esto tiene que ver con los puntos de acceso a servicios bancarios, cómo está creciendo la cantidad de accesos a servicios bancarios, pero todavía estamos
flojos. Argentina es un país que tiene poco punto de acceso a servicios bancarios en todo el país, eso tiene que ver con la concentración. Está todo muy concentrado en Capital y Gran Buenos Aires, y hay mucha menos presencia en el resto del país, salvo los grandes centros urbanos, por ahí como Córdoba, Mendoza, Mar del Plata o Santa Fe. Después el resto del país tiene poca presencia de cajeros automáticos, sigue habiendo pocos cajeros, terminales de autoservicio, sucursales o sucursales móviles, ¿no? Esos son los principales puntos de acceso del sistema bancario. Pero también lo que hay que decir, o sea, cuando uno compara estos valores respecto a la media regional, estamos muy atrasados. Pero también hay que decir que en los últimos 2 o 3 años se estuvo trabajando mucho para que haya otro tipo de acceso a lugares que te permitan, bueno, distintas aplicaciones para llegar a servicios financieros. Caso, los puntos de extracción extrabancarios. Ustedes saben lo que es el servicio de Extra Cash, que te permite acceder a efectivo usando la tarjeta en distintos lugares. Por ejemplo, supermercados. Hay casi 4.000 puntos de Extra Cash, hay más de 15.000 puntos de extracción de efectivo distinto al cajero automático. O sea, uno ve colas en los cajeros automáticos, y la mayoría de la gente por ahí desconoce que cuando vos haces una compra con tarjeta de débito en un supermercado, podés pedir 8.000 pesos por compra, o por día. Las estaciones de servicio, los kioscos, las farmacias, bueno, hay un montón de lugares que hoy son puntos de extracción en efectivo y que funcionan en toda la Argentina, y eso lo que busca es descomprimir, por un lado, el uso de cajeros automáticos, pero también darle una mano a los supermercados, porque el supermercado cobra en efectivo y después ¿qué hace? Tiene que llamar a servicio de transporte de caudales para que se lleve el efectivo y lo deposite en el banco. Y eso tiene un costo. Le cobra el transporte de caudales. Los bancos le habían empezado a cobrar el efectivo a las empresas por manejarles el efectivo, ¿no? Entonces, para los supermercados es una solución, no es un problema que la gente cuando hace una compra les pida el efectivo. Y aparte, bueno, cobran los supermercados de los bancos, ¿no? O sea, hay todo un clearing, pero también el supermercado o la farmacia cobra cuando da este servicio. Y otro punto importante que se ha incluido muy fuerte en lo que es bueno, la relación con el sistema financiero son los centros de cobranza extrabancaria, los Rapipago, los Pago Fácil, los Cobro Express, que van trabajando cada vez más en sintonía con el sistema bancario. Antes eran los enemigos de los bancos. Ahora hay una relación cada vez más estrecha. Atienden a 20 millones de personas por mes estos centros de cobranza, todos los meses. Se paga a través de los centros de cobranza más de 100.000 millones de pesos de factura cada mes. Son impresionantes las cifras, tienen 30.000 empleados. Es un sistema financiero paralelo. Pero la gente está acostumbrada a usar este tipo de servicios, que es hoy complementario al que dan los bancos. La gente va a pagar sus facturas, va a pagar impuestos, se paga prácticamente todo a través de los locales extrabancarios, que también están trabajando mucho para promover el uso de instrumentos electrónicos. Hoy cerca del 10%, pero esto va creciendo, la gente cuando va a pagar la factura a un local de cobranza extrabancaria, va con la tarjeta de débito, la pasa y paga vía débito. Y también con los impuestos, cada vez se paga más a través del débito vía locales extrabancarios. O sea, son un factor fuerte dentro de lo que es el tejido del sistema financiero argentino, y aparte se está trabajando de manera muy intensiva en lo que es la convergencia físico-digital. Bueno, un poco esto ya hablamos, ¿no? La fintech, ¿qué son las fintech? Bueno, simplemente es un concepto que lo que hizo fue mezclar las finanzas y la tecnología, a partir de ofrecer servicios financieros y de poder utilizar intensivamente la tecnología, aparecen las fintech. ¿Qué es eso? O sea, la fintech lo que hacen es ofrecer un servicio que compite con el de los bancos en algunos casos, o que complementa los servicios bancarios en otros. Entonces, sin sucursales y solamente bajándote una app, podés acceder a prácticamente todos los servicios financieros que hay hoy disponibles. Y eso es lo que aprovecharon muchos. O sea, hasta hace 20 años, cuando se hablaba de los bancos, se decía, bueno, el mundo se va a concentrar, va a haber solamente 5 bancos
en Argentina, esto se hablaba en la década del 90, que los bancos iban a concentrar, que eran, digamos, el resto no iba a poder competir, y que el mundo financiero se iba a concentrar en muy pocas entidades. Bueno, no solo eso no pasó, surgieron más bancos que compiten, sobre todo en segmentos especializados, y además surgieron las fintech, que lo que hicieron fue multiplicar la oferta bancaria. Estos son algunos números que tienen que ver hoy con el mundo de la fintech en Argentina. Hay una cámara fintech que agrupa estos datos, hay 58 empresas que ofrecen crédito a través de una app o de algún otro esquema digamos, electrónico. Hay 39 empresas de pagos digitales, reitero, ninguna son bancos, sino que son empresas que ofrecen servicios financieros sin ser bancos. Después hay empresas que operan con criptoactivos, lo que es Bitcoin, lo que es la utilización de blockchain. Después hay muchas fintech vinculadas al negocio financiero, de inversiones. Es muy fuerte todo lo que es el crecimiento del mundo de inversiones, también aplicando una app y sin tener que ser una sociedad de bolsa, que ofrecen inversiones. Después Insurtech, una categoría muy fuerte, lo que es compañía de seguros que ofrecen el servicio a través de una app, y el tema de ciberseguridad. Bueno, como les decía hace un ratito, y ya para empezar a terminar y ir a las preguntas, lo que ocurrió es que mucha gente por necesidad se termina incorporando y termina suscribiéndose a alguno de estos servicios, que por ahí antes no se le había presentado la necesidad, y ahora sí tiene la necesidad de usar este tipo de servicios financieros. Por ejemplo, cuentapropistas que tienen que seguir cobrando y lo hacen ahora a través de una billetera electrónica. A mí me ha pasado de algún profesor de gimnasia, o un jardinero, o alguien que presta un servicio que antes se pagaba sí o sí en efectivo y no había ninguna otra manera. Bueno, ahora te pasan el CBU con B corta, clave virtual uniforme, y el pago se realiza directamente a través de esa clave virtual uniforme. Y se da en Argentina algo que no pasa en el resto del mundo, que hoy el sistema bancario puede conversar con la billetera digital. ¿Qué significa esto? Que vos podés hacer pagos desde tu cuenta bancaria a las cuentas digitales y viceversa. Desde tu cuenta virtual podés hacer un pago a una cuenta bancaria. Esto es interesantísimo y obviamente le da una fortaleza al mundo de las billeteras digitales y una capacidad de crecimiento que es muy fuerte. Entonces hay miles, cientos de miles de personas, diría yo, que se han abierto una clave virtual uniforme para empezar a cobrar. Aparte, fíjense ustedes que mucha gente que no tenía cuenta bancaria y lo agarró la cuarentena y tenía que cobrar algún servicio, no le quedó otra que abrirse una billetera digital para empezar a cobrar, porque los bancos estaban cerrados y no se podía hacer el trámite. Después, otro ejemplo de necesidad. Te bajás streaming, por ejemplo, querés ver Netflix o algún otro servicio por streaming. Sí o sí tenés que pasar la tarjeta. Ahí no hay pago en efectivo. Entonces, con mucha gente incorporándose a este tipo de servicios, ahí hubo que necesariamente empezar a operar con alguna tarjeta, y muchas de estas billeteras digitales te ofrece también tarjetas virtuales. O sea, no solo la tarjeta que te llega físicamente a tu domicilio, que lo hacen, sino que además tenés tu número de tarjeta virtual. Sin recibir la tarjeta física, vos podés poner el número de tarjeta virtual y contratar Netflix, Spotify o cualquier otro servicio de streaming. Bueno, y después está el tema del cobro de beneficios sociales. Eso quedó a mitad de camino, pero en su momento se había dicho que los que no podían cobrar el beneficio social por banco se tenían que abrir una billetera digital. Eso se negoció, hubo un acuerdo para avanzar, al final quedó trunco, pero es una puerta que está abierta y que seguramente en algún momento seguramente se va a explorar. Entonces lo que estamos viendo hoy es que crecientemente hay una colaboración y una relación cada vez más estrecha entre el mundo de los bancos, el mundo de los bancos 100% digitales, el mundo de las billeteras digitales, las empresas de cobranza, las criptomonedas. No es que cada uno opera de manera separada, sino que de manera muy creciente y muy rápida empieza a haber interrelación entre todos. Por ejemplo, hace 48 horas Rebanking, que es, yo les conté antes, uno de los bancos 100% digitales,
hizo un acuerdo con Unigo, que es una compañía Insurtech, para ofrecer los servicios, vender seguros digitales a través de su plataforma. Y este tipo de ejemplos se van a multiplicar en los próximos meses. Aparte hay un concepto que no lo vamos a hablar ahora, que son las APIs, que son las interfaces que ofrecen algunos bancos para que las compañías como billeteras virtuales y otros jugadores se puedan enchufar a ese servicio y empezar a ofrecérselo a sus clientes. Y el banco cobra una comisión por cada uno de los clientes que se lleva, ¿no? Entonces, esto es algo muy fuerte. Por ejemplo, hoy Rapipago tiene un acuerdo con Banco Santander, entonces un montón de operaciones que vos tenés que hacer en Banco Santander y justo no pediste el número para hacerla en el día y te olvidaste, bueno, puedes ir a un Rapipago y hacer una serie de operaciones en un local de cobranza extrabancaria en vez de hacerlo en el banco. O si tenés plata en Mercado Pago o en Ubalá, te la invierten en un fondo común de inversiones. Y eso es por un acuerdo que en el caso de Mercado Pago se hizo con el BIN, el Banco Industrial, o en el caso de Ubalá hizo un acuerdo con el grupo SBS, que es una sociedad de bolsa. Si no hubiera existido esta interrelación, bueno, hubiera sido imposible ofrecer el servicio. Entonces lo que estamos viendo es un mercado, es una palabra de moda, cada vez más colaborativo. Hay cada vez más colaboración entre los bancos, las fintechs, las billeteras digitales, las empresas de cobranza, y obviamente eso hace que aparezcan más negocios. Reitero, la pelea no es entre estos jugadores, sino que la pelea es contra el efectivo. Acá el gran enemigo es cómo hacer para reducir el uso de efectivo. Entonces, para concluir, esto es a modo de conclusión, ¿qué tendencias profundizó la cuarentena en materia de servicios financieros? Hubo un fuerte aumento del pago de servicios por plataformas online, esto lo analizamos recién. Se usan más los canales electrónicos de los bancos que antes porque, bueno, es mucho más difícil concurrir a los bancos, hay que pedir turno. Aumentaron las cuentas de aperturas, la apertura de cuentas digitales, la clave virtual uniforme, los CBU que yo les comentaba recién, sobre todo de parte de cuentapropistas, gente que trabajaba en la informalidad y que no tenía acceso a servicios financieros. Gran crecimiento de los servicios de delivery y también del e-commerce, y ahí aparecen nuevas soluciones de pago electrónicas, el pago de beneficios sociales vía billeteras digitales, que es algo que se viene. Aparece también el tema de los cheques, fue toda una cuestión durante la cuarentena. Ustedes saben que hubo muchos problemas para las empresas para cobrar los cheques, porque los bancos estaban cerrados, después abrieron los bancos, pero no se podía ingresar, las terminales de autoservicio no funcionaban. Entonces se empezó a usar algo que ya existía, pero que nadie usaba, que eran los e-checks, los cheques electrónicos, que en vez de hacer un tema de traslado físico, que es un problema, hoy te dicen anda a cobrar un cheque, bueno, te tenés que movilizar, tenés que ver si tenés permiso para circular, es un día en la semana, es muy complicado el tema del traslado físico de los valores, después lo tenés que llevar a depositar, es todo un incordio. Entonces, lo que se está imponiendo es el e-check, que ya lo ofrecen los bancos, vos emitís el cheque vía digital y lo envías digitalmente a tu proveedor. Eso que es algo muy sencillo, muy simple, bueno, a raíz de la cuarentena se empezó a implementar y está creciendo muy fuerte. Bueno, hay apertura de cuentas también en billeteras digitales, se busca el acceso a tarjeta de débito y a pago de servicios, está creciendo muy fuerte todo lo que es pago de servicio a través de billeteras digitales, prácticamente se ha triplicado la cantidad de servicios que se pagan a través de medios electrónicos. Y bueno, en el caso de crédito digital, las cobranzas, porque el tema de crédito digital es a vos te depositan en tu cuenta y muchas veces el pago se tiene que hacer en los locales de cobranza extrabancaria. O te asignan el crédito a través de una plataforma, pero después la plata la tenés que ir a buscar a un local de cobranza extrabancaria. Bueno, la idea es ir migrando hacia esquemas que sean 100% digitales de verdad, es decir, que no requieran de la presencia física en ninguno de los puntos, ni cuando tenés que recibir la plata porque te dan el crédito, ni cuando tenés que realizar el pago, que todo se haga 100% vía digital. Y después, bueno, aparecen nuevas funciones para comercios, para facilitar el cobro presencial sin efectivo, como es el botón de pago.
Eso es muy incipiente, se usa poco, pero el tema es hacer una compra en un comercio y en vez de pagar en efectivo, bueno, con el botón de pago, como hoy existe con Mercado Pago para algunas compras digitales, poder usarlo también para la compra presencial. Es decir, reducir la fricción que hay cuando realizás un pago y no requerir tanto el pago físico, o incluso evitar pasar la tarjeta de débito o tarjeta de crédito, porque también puede ser un punto de contagio. Entonces, ¿cómo sigue esto? Claramente las medidas de distanciamiento social se van a mantener. Hoy estamos todavía en una cuarentena fuerte en Argentina, pero después de la cuarentena va a seguir el distanciamiento social y eso va a llevar a que estos cambios de hábitos que estamos viendo sean permanentes. Se acelera la inclusión digital de los clientes bancarios. Esto es un proceso que está. Muchos cambios de hábitos llegaron para quedarse, no todos, pero muchos cambios de hábitos están, y yo creo que todo lo que es el uso de instrumentos financieros digitales, sin lugar a dudas, se han adoptado, están creciendo y mucha gente se acostumbró a usarlos, y eso es la nueva normalidad. Aparecen nuevas funcionalidades para home banking, para las apps bancarias, porque efectivamente la gente no se puede mover y los bancos están usando nuevas aplicaciones. Por ejemplo, ahora hay apps bancarias para los jubilados, para facilitar que el jubilado se pueda abrir una cuenta en el banco en vez de hacerlo ir a la sucursal, y el tema de los pagos electrónicos para beneficios sociales. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, invertir mucho en capacitación, en entender de qué se trata, y en el caso de los bancos y también lo que es billeteras digitales, capacitar a la gente. Es muy importante que se pueda capacitar a la gente para utilizar instrumentos financieros electrónicos. Esto seguramente se va a acelerar, todas estas tendencias se van a acelerar, y claramente propender a ir hacia un esquema cada vez más digital, go digital, ¿no? Esto que se da en todos lados, claramente también se da en servicios financieros. Y esto se los dejo, no se ve bien ahora, pero lo que marca son las empresas más grandes de Wall Street a medida que pasan los años. Cada tipo de empresa tiene un color. Fíjense en 1917, cómo había empresas de distintos colores, y sobre todo compañías de acero, de petróleo, de comunicaciones. Estaba muy diversificado lo que era el universo de empresas más grandes en el Wall Street en 1917. Ya en 1967 cambia el tipo de compañías más grandes, aparecen compañías tecnológicas como IBM, pero siguen estando las empresas petroleras, aparece el caso de Kodak como una empresa por ahí más tecnológica, pero ya cuando pasás a 2019, 2020, la mayoría de las empresas más grandes de Wall Street son empresas de tecnología. Aparece Google, aparece Apple, aparece Facebook. Bueno, las grandes empresas de tecnología son las que mandan, son las que se comen el mercado y que son cada vez más grandes. O sea, no hay ninguna duda que el mundo va hacia un esquema cada vez más tecnológico, y son las empresas que van a triunfar en los próximos años. Y esto también pasa en los servicios financieros, y van quedando compañías muy tradicionales en un segundo plano, incluyendo bancos muy grandes como JP Morgan, como Wells Fargo, que eran bancos totalmente líderes y que eran bancos muy importantes, siguen siéndolo, pero ya pasan a tener una presencia mucho más chica, menor en relación a las compañías tecnológicas. Bueno, esto es todo. Esta era un poco la presentación, por ahí un poquito desordenada lo que está pasando en el mundo de la banca digital. Espero no haberlos aburrido, me excedí un poquito de tiempo, ya son las 12, pero si quieren hacemos algunas preguntas antes de despedirme. ¿Les parece? Bueno, voy a pasar a las preguntas, a ver si las encuentro, porque en lo que es la aplicación, a ver, ahí está. Sí, ahí estoy viendo algunas preguntas. A ver, Rebanking no es un banco, es una compañía financiera que tiene el periodo por cerrado usar ese término para evitar confusiones en el público. Eso lo quiero ver bien porque Rebanking ya dice que capta depósitos. Lo voy a chequear ese tema. Yo sé que hubo alguna confusión ahí, lo voy a chequear. Gracias, Gloria, por el contacto. Por ahí hay algún lado en donde figura esto y no es así.
pero lo voy a rechequear. Perdón si comenté algo. Ualá y Mercado Pago emiten tarjetas prepagas, no de crédito o de débito. También están emitiendo tarjetas de crédito y de débito. Atención, sí, es cierto que el modelo de Ualá es tarjeta prepaga, pero también tienen tarjetas de débito para su propia cuenta. Después, en mi caso solo utilizo tarjeta de débito por el ATM y sí uso mucha tarjeta de crédito, transferencias y billeteras electrónicas, con lo cual no uso efectivo. No somos pocos en esa situación, la tronación de tarjetas es mucha. Gracias por el comentario. Estos puntos de extracción nunca cuentan con el límite de extracción, es verdad, a veces vos vas al banco y hay menos de 8.000 pesos, a veces son 1.000, 2.000, es cierto, pero bueno, contribuye. Depende del lugar, ¿no? Depende de donde estés haciendo la operación. Después, el CBU recibe retenciones, ganancias u otros impuestos para el titular. Bueno, eso lo desconozco. No sé qué tipo de retenciones hay hoy sobre el uso de la clave virtual uniforme, si pasa lo mismo que con los bancos o no. La verdad que eso no lo tendría que chequear. La interoperabilidad del código QR. Bueno, eso es una discusión fuerte que hay con el tema del código QR, porque hoy se usa el código QR sobre todo para Mercado Pago, y el resto de las billeteras no puede usar el código QR, entonces ahí sí hay un problema, ¿no? Que se está discutiendo. Por ahora no hay interoperabilidad. Vos para usar el código QR de Mercado Pago necesitas el QR de Mercado Pago. Naranja X, si tiene un código QR, es el código QR de Naranja X. Lo ideal sería que exista un único código QR, una única función, y que con cualquier tarjeta, cualquier billetera digital puedas hacer la transacción. Eso no existe, así que es algo que se está trabajando, pero por ahora no se está implementando. Ahí se están peleando entre las distintas billeteras para hacer un propio código QR. ¿Crees que se podrían suprimir las comisiones en billeteras como Mercado Pago y las demás? Bueno, es parte del negocio también, ¿no? Y en todo caso, si hay más competencia, seguramente también van a ir bajando las comisiones. ¿Qué más? CBU, sí hay retenciones y percepciones, ahí está, el Estado no se iba a perder, ahí está, gracias por contestarme, no tenía la respuesta, pero efectivamente hay retenciones en el caso del uso de la clave virtual uniforme, ¿no? Es esto de equiparar lo que pasa con los bancos con lo que ocurre con las cuentas en las billeteras digitales. Por ahí en un momento no lo había y después se equiparó. ¿Qué se sabe de la billetera digital que en conjunto iban a desarrollar bancos tradicionales? Bueno, hoy se conoció que, lo informó el Banco Galicia ayer, que hay una billetera digital. Esto ya fue tema de noticias hace unos meses. Están desarrollando una app entre los principales bancos del sistema. Se va a llamar Play Digital. Rafael Soto, que trabajaba en Nubank, va a ser el nuevo CEO y lo van a desarrollar. O sea, los bancos también se meten en el negocio de las billeteras digitales y se ponen a competir en ese negocio. Así que ahí también es muy interesante, y por eso digo, hay más billeteras digitales, hay más bancos, hay más competencia, y esto llevó a que los bancos también utilicen su propia app, como en su momento había sugerido el expresidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. Bueno, creo que esto es todo. Hay muchísimas cosas más para charlar. Por supuesto, estos van a ser muchos de los temas que vamos a ir charlando durante nuestro curso de banca digital, el curso de educación ejecutiva. Va a haber profesores de primerísimo nivel. Hay una charla informativa el 12 de junio, creo, así que ahí sí vamos a charlar un poquito más en detalle, Carla, sobre qué significa este curso, que es el tercero, que tuvo muy buena presencia en los anteriores, y muy buenas críticas, por suerte, así que seguramente varios de los que están escuchándonos se va a querer incorporar, y hay varios especialistas del mercado, varios número uno que también se suman a dar estas clases, así que ojalá sí, Pablo, la verdad que estamos muy contentos. Ahí yo les puse la reunión informativa, la fecha, la hora, y va a ser, bueno, vía Zoom, y ahí les dejo el link de inscripción para todos aquellos que están interesados en conocer sobre nuestra plataforma, digamos, de esta nueva modalidad que vamos a ofrecer desde Banca Digital. Bueno, creo que ahí les dejo la opción para que se puedan inscribir. Muchas gracias a todos. Siendo ya las 12:06, damos por terminada la reunión. Gracias, Pablo. Gracias, y bueno, Carla, por supuesto,
a todos por estar y por mantenerse ahí atentos a la charla. Bueno, un placer y gracias a todos. Ojalá que les haya gustado y cualquier cosa estamos abiertos después para preguntas. Gracias, hasta luego. Gracias a todos, hasta luego.